los proyectos, por alguna razón financiera o de aprobación legislativa, etcétera, pueden retrasarse. Entonces, en vez de poner el año 2022, ¿sí?, que pensábamos que en esa época ya íbamos a estar con casi terminando nuestro proyecto y nos vemos que recién estamos empezando, entonces para evitar ese compromiso de poner la fecha, que después no puede jugar en contra por los plazos establecidos, podemos poner que podemos construir este indicador pensando que podemos conocer la disminución del 20% de los casos de COVID a lo largo del segundo año de ejecución del proyecto. Otro importante es determinar el colectivo o colectivos de los que se refiere el objetivo o resultado. ¿Sí? ¿Quiénes son mi colectivo? ¿Es un grupo de indígenas? ¿Es un grupo de jóvenes? ¿Es un grupo de mujeres? ¿Es un grupo de adolescentes? ¿Sí? Cuando no haya sido precisado en el objetivo o resultado, el indicador sí o sí debe establecer el grupo o colectivo al que se refiere. Y aquí está el ejemplo. Aumenta en un 10% el número de empresas creadas por jóvenes de 18 a 25 años en el periodo X. ¿Sí? Construir el indicador con todos los pasos anteriores, estaríamos en condiciones en elaborar un indicador objetivamente verificable. Y vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí?, en un cuadro con todos los pasos anteriores. ¿Sí? Tenemos identificada la variable, ¿sí?, número de microempresas creadas por jóvenes. Tenemos la calidad, ¿sí?, o el atributo de la variable, empresas en el sector formal, entre 1 y 5 empleados. ¿Sí? Si es una microempresa, no debe tener más de 5 empleados. Ahí está la calidad, ¿sí?, cuando hablábamos sobre el ejemplo de los contratos laborales. ¿Sí? Especificar. Eso le da calidad al indicador. Tercero, tenemos la cantidad, aumenta en un 30-40%. El colectivo, nuestros jóvenes de 18 y 25 años. La referencia temporal, ¿sí?, mayo del 2020 a mayo del 2021. Y la ubicación, bueno, departamento de Bolívar. Y entonces así quedaría construido nuestro indicador. El número de microempresas de 1 a 5 empleados, creada por jóvenes entre 18 y 25 años en el sector formal en el departamento de Bolívar, aumenta entre un 30 y un 40% en el periodo comprendido entre mayo 2020 y mayo 2021. ¿Sí? Bueno, acá les puse tenemos hielo frío. ¿Sí? Valga la redundancia, ¿sí?, podemos enunciarlo de diferente manera, ¿sí? Mejorar, por ejemplo, con un objetivo que dice así: mejorados los hábitos de vida de los jóvenes del barrio X, un indicador puede expresarse de la siguiente manera: reducido en un 20%, ¿sí? Fíjese, acá anteriormente hablábamos de un aumento, ahora hablamos de reducciones, ¿sí? Reducido en un 20% el número de casos atendidos en el hospital X, ¿sí?, de jóvenes de entre 15 y 25 años afectados por enfermedades de transmisión sexual al finalizar el año 2 del proyecto. ¿Sí? Aquí también nos comprometemos a que esto va a suceder en el segundo año del proyecto, para no poner una fecha como habíamos puesto arriba, ¿sí?, 2021, 2020, por cuestiones de que a veces se retrasan las fechas de implementación de los proyectos. Bueno, y aquí aparecen las propiedades ideales de los indicadores. De esto hay mucha bibliografía, ¿sí? La relevancia, ¿sí?, que es la capacidad que tiene un indicador para
reflejar adecuadamente la esencia de la realidad o el concepto que se desea medir. ¿Sí? El indicador me permite tener una lectura de su realidad y de lo que espero, ¿sí? Lo deseado. La comparabilidad, ¿sí? Puedo realizar comparaciones temporales o territoriales, la actualidad, la oportunidad, la precisión, la coherencia, la completitud y comprensibilidad, ¿sí? Para un sistema de indicadores, la capacidad de reflejar adecuadamente sus diferentes aspectos de interés. La simplicidad, no debe haber una cantidad tal de indicadores que produzca información irrelevante, ¿sí? Una saturación de la información para la toma de decisiones o exceda la capacidad de análisis de los usuarios. Los indicadores deben ser de fácil comprensión. La accesibilidad, ¿sí? La facilidad de obtención del indicador, lo que va a depender de la complejidad de la metodología para su cálculo y de la disponibilidad de las fuentes de información, que eso vamos a ir más adelante. El coste y eficacia es la relación existente entre el coste de obtener un indicador por medio de las herramientas necesarias, trabajo de campo, consulta a diversas fuentes, y la utilidad a que se va a obtener gracias al indicador. De este de coste y eficacia vamos a hablar más adelante. La independencia, y esto es muy importante, ¿sí? Ya que tiene que responder a las acciones que desarrolla el proyecto o a las variables del entorno sobre las que ésta o éste puede incidir. En lo posible, se debe evitar que los indicadores estén sujetos a la influencia de factores externos. La confiabilidad, ¿sí? Mi indicador debe ser fiable y tiene que tener una independencia de quien realice la medición, la no redundancia y la participación, ¿sí? Que estos hablábamos anteriormente. ¿Sí? Involucrar en el proceso de selección de indicadores a todos los actores relevantes, a todos los implicados, ¿sí? Para asegurar la legitimidad y reforzar el consenso y compromiso. ¿Para qué? Para no estar formulando objetivos ni muy ambiguos que después no me permita disponer de indicadores. Bueno, y aquí aparece una nomotécnica que se utiliza muchísimo para la construcción de objetivos. También la podemos utilizar para la construcción de indicadores. Bueno, ahora vamos a hablar de las fuentes de verificación. Todo indicador debe ir necesariamente acompañado de su correspondiente fuente de verificación. Estas son el conjunto de medios o procedimientos que nos permiten analizar hasta qué punto se han cumplido los indicadores. Un indicador que carezca de fuente de verificación resulta un indicador inútil, pues será imposible de comprobar su cumplimiento. Ahora también hay diferentes fuentes de verificación. Pueden ser internas o externas. Las internas son las creadas por el propio proyecto, ¿sí? Y las otras son las externas, que son las que se encuentran disponibles al margen de este. En ambos es importante la fiabilidad y también que el coste no sea excesivo, ¿sí? Los proyectos de desarrollo no son experimentos cuyo propósito central sea la obtención de datos, ¿sí? Sino que estas fuentes de verificación me sirven para la toma de decisiones o la evaluación del proyecto. Recuerden que el enfoque marcológico, ¿sí? La matriz de planificación de proyectos son gestiones para resultados, no por resultados. No me interesa, ¿sí? La obtención de datos finales, sino ir corrigiendo para que sean proyectos de desarrollo sostenibles en el tiempo, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles son mis fuentes de verificaciones típicas? Y bueno, son registros, informes, recuentos, estadísticas, certificados, actas, ¿sí? Si estoy tratando con indicadores sobre enfermedades de transmisión sexual, y bueno, los registros que hay en el hospital, ¿sí? De la atención a pacientes, a jóvenes de 18, entre 18 y 25 años para tratar enfermedad de transmisión sexual, ese registro me va a servir como fuente de verificación si ha disminuido en ese periodo, ¿sí? Ese tipo de enfermedades. Lo mismo que si estoy tratando sobre deserción escolar, lo mismo me va a servir los registros de asistencia, ¿sí? De las escuelas del municipio X, ¿sí? Siempre pensionando mi colectivo. ¿Qué deserción escolar estoy hablando? De la primaria, de la rama secundaria, ¿sí? Del último año de la rama secundaria, ¿sí? Mi colectivo es, por ejemplo, jóvenes o adolescentes entre 14 y 18 años, ¿sí? De los colegios tanto, las escuelas tanto, o de todas las escuelas secundarias del municipio X, ¿sí? ¿Cómo voy a comprobar la deserción escolar? Y bueno, mi fuente de verificación van a ser los registros de asistencia de las escuelas, ¿sí? No debe producirme o insumir un coste excesivo para obtener mi fuente de verificación. Bueno, con esto damos finalizado este repaso o este refuerzo, ¿sí? Del tema. Así que bueno, construir un indicador objetivamente verificable con ese cuadrito, ¿sí? Que les dejé, lo pueden hacer fácilmente, ¿sí? Y recuerden que es una construcción. Nos podemos equivocar, lo miramos, lo analizamos y cualquier cosa lo volvemos a corregir. Bueno, muchos éxitos en este trabajo. Cualquier consulta estamos a disposición.